De nuevo en directo, en Tinku Economía, vamos con el tercero de nuestros invitados de hoy. Paso a presentarlo, él es Fernando Barrenechea, es consultor en Estrategia Global de Negocios y Marcas, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, MBA por el IE Business School, certificado en Journalism por la Universidad de Nueva York y PDD por el IS Business School. Es autor, es profesor universitario y conferenciante. Cuenta con más de 15 años de experiencia como directivo y consultor y ha contribuido al desarrollo de estrategias de prestigiosas marcas en diferentes países e industrias. Fernando, bienvenido a Tinku Economía, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, que es siempre un gustazo, ¿no? Falta una cosa en mi currículum que sí que me gustaría decir, ¿no? Bueno, sí, estudié emprendimiento también. E innovación en Stanford. Esto... Y esto creo que es una cosa que... Hay que decirla. Hay que decirla. Sin duda. Y más en un foro como este, Totalmente, ¿no? totalmente. Y además, una cosa que también publica periódicamente en LinkedIn, una newsletter que se llama Brands Unplugged, sí. y que de alguna manera tienes muchos seguidores, que yo leo puntualmente y que también animo a la gente a que esté interesada Martín por el tema para que se suscriba. Bien, vamos a empezar hoy con una pregunta que yo creo que es ineludible, ¿no? Para todos aquellos que un poco dices, ¿cuáles son las claves de éxito de una marca? ¿Qué hay detrás de una gran marca? No es fácil, ¿no? Porque si fuera fácil todas las marcas lo seguirían y tendrían éxito, ¿no? Claro. Yo creo que una de las primeras claves es entender que una marca es como un ser vivo, es un ente vivo. Y como tal tiene que evolucionar, ir cambiando, adaptándose, etcétera, ¿no? Y esto implica también tener un porqué, ¿no? O sea, el concepto está en el propósito, más allá de una bonita misión, una bonita visión, etcétera, a unos valores, tiene que responder a una realidad. Y esa realidad en muchos casos tiene que ver con ir más allá de vender, ¿no? A mí me gusta que decir que las marcas que triunfan no son aquellas que hacen transacciones, sino aquellas que construyen relaciones. Al final, una marca es fuerte no porque venda mucho, sino por las conexiones emocionales que hace. Entonces yo creo que eso es una de las claves importantes. Otro tema que hace que una marca sea fuerte es que sea consistente. Es decir, lo que dice y lo que hace tiene que estar alineado. Y todos los puntos de contacto ser fiel a esa propuesta, ¿no? Porque esto, aunque parezca una obviedad, muchas marcas lo olvidan. Es fundamental. Lo olvidan, ¿eh? Incluso en territorio visual. Sí. A veces no es absolutamente consistente y ahí hay un tema importante. Y algo que, por desgracia, creo que está pasando, que yo veo en la IA una gran oportunidad, es que las marcas se están alejando del concepto de humanismo, de la parte de humanidad, ¿no? Esta semana, el lunes, estoy trabajando con una empresa alemana, entonces me decían que iban a empezar a utilizar la IA para la generación de imágenes, para sus anuncios, su identidad visual, etc. Parece un error. Parece un error porque al final es verdad que te ahorras un dinero, ¿no? Sí. Un tema de licencias, etc. Pero también es verdad que si uno de tus elementos de propósito es ser más humano, esto es un tema de energía, humanizar el mundo de la energía, etc., el utilizar la IA se aleja de esto, ¿no? Entonces yo creo que las marcas tienen que ser consistentes en todo esto, ¿no? Y la parte de humanismo, pues para mí una marca es como una persona, ¿no? Es decir, esa parte de la identidad visual, ¿no? Cuando muchas veces habla de marcas, se habla de ese territorio visual, ¿no? De los colores, del logotipo, del estilo fotográfico, etcétera, son una parte pequeña. O sea, la parte realmente puede ser muy atractivo, pero luego si no tienes un buen carácter, una buena personalidad, un tema de conversación que está más dentro, es difícil que seas atractivo, ¿no? Entonces yo creo que a veces las marcas se enfocan mucho en ser relevantes hacia afuera y poco construir esa parte más de valores o cultura corporativa, que yo creo que la cultura corporativa es la clave de cualquier marca, ¿no? Es fundamental el alineamiento, ¿no? El alineamiento entre la marca, el propósito y mantenerlo. Lo difícil quizá es mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahora vamos a lo contrario, ¿no? Hemos hablado del éxito. ¿Cuáles serían las causas del declive de una marca, ¿no? ¿En qué momento una empresa ha de comenzar a pensar en rebranding, ¿no? ¿Cómo se ha de afrontar este reto?
Aquí hay dos, pues ahora es el tema del rebranding, que ahora si quieres entrar un poquito, y otro tema es por qué una marca fracasa, ¿no? O sea, ¿por qué una marca puede llegar a fracasar? Pues puede ser porque de repente ha perdido relevancia cultural, o no se ha sabido adaptar, o por una cuestión puramente de miopía, ¿no? O sea, hace unos años o hace unas décadas pensar que Kodak desapareciera prácticamente era impensable, ¿no? Y en el fondo pues pecó por una miopía de no ver el mercado, ¿no? Porque la cámara digital, de hecho, la inventaron ellos, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un tema, yo creo que muchas veces es de prepotencia, de ver que yo soy superior, etcétera, y no saber adaptarme, ¿no? Por otra parte, muchas marcas fracasan por la falta de consistencia, que es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, por un problema reputacional, ¿no? De que tú, yo qué sé, el Dieselgate, ¿no? De Volkswagen, ¿no? Pues por ejemplo, no ha hecho que Volkswagen fracasara, pero tuvo un impacto importante económico, ¿no? De hecho, en un día el valor de la marca bajó un 9%, ¿no? O sea, a mí me gusta ver las marcas también mucho desde el punto de vista, de la percepción, desde el punto de vista financiero. De la cotización. Desde la parte puramente económica de lo que esto implica, ¿no? El tema del rebranding es distinto. El tema del rebranding yo creo que también tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con adaptarse a la sociedad o de repente cambiar, ¿no? O sea, un ejemplo reciente puede ser el de Moeb, ¿no? Con Cepsa, ¿no? Sí. Pues evidentemente responde a un cambio de la estrategia de negocio. O sea, el rebranding no deja de ser consecuencia de un cambio de estrategia de negocio. Si hay un enfoque hacia otro tipo de energías fósiles, pues lo lógico es ir hacia un cambio de identidad, ¿no? Otros cambios de identidad, yo qué sé, el Kentucky Fried Chicken, que es como se llamaba, sí. Pasa a ser KFC, pues para quitar el frito, ¿no? Porque hay una connotación, por ejemplo, negativa, ¿no? Sí, claro. Entonces, muchos de los rebranding responden a cuestiones que tienen que ver con cuestiones culturales. Otros rebranding, respectivamente, te lo voy a decir, responden al gusto del equipo directivo, etcétera, porque el mundo de la marca, desgraciadamente, el gustómetro todavía existe, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es como consecuencia de cambios en el mercado y tienen que ver con cambios de estrategia de negocio. O sea, al final, una gran marca únicamente es grande porque tiene detrás una estrategia de negocio poderosa y que funciona. Un rebranding siempre puede evitar un declive, ¿no? Claramente, ¿no? Claro. También es verdad que muchos rebranding yo creo que a veces se equivocan porque de repente si la marca en ese proceso de rebranding deja de ser lo que era, pues pierde la conexión. Hay que ir con cuidado. Pierde la conexión con el consumidor, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo de Victoria's Secret, ¿no? Victoria's Secret que hacía estos desfiles maravillosos con Los Ángeles, ¿no? Etcétera y tal. Entonces de repente, bueno, pues hace un cambio de marca y se va hacia el mundo de lo inclusivo. No está mal, pero en el fondo pierde credibilidad en el cambio, ¿no? Entonces a lo mejor lo tiene que haber sacado otra marca distinta o haberlo hecho de una manera más sutil, ¿no? Cuando al final hay un cambio muy grande que no responde a una estrategia de negocio clara, en el fondo es una pérdida de rumbo. Sí, no, implica riesgo, Y ahora vamos al consumidor, ¿no? El cerebro del consumidor, ¿no? ¿Qué factores influyen para que un consumidor se mantenga fiel a una marca? El consumidor cada vez es más complejo, ¿eh? O sea, yo cuando empecé a trabajar, en finanzas, lo primero de todo, ¿no? Por eso tengo una visión también muy analítica, muy analítica y financiera, ¿no? El consumidor ha cambiado mucho. O sea, el consumidor ahora yo creo que busca marcas que tengan una conexión emocional con él y que le tengan una propuesta de valor diferenciada. Es decir, una marca que únicamente venda un producto no vale, tiene que ser algo, ¿no? Es decir, me da igual que sea Apple humanizando tecnología, Tesla que represente sostenibilidad, innovación o cualquier otra cosa. Es decir, en sí no es el producto, en sí es lo que representa. Entonces yo creo que va por ahí lo del consumidor, ¿no? Y de la misma manera, cuando hablamos de marca, yo creo que el precio en los consumidores son bastante... Si una marca es fuerte, el precio deja de tener importancia. Entonces yo creo que es importante construir esas pequeñas relaciones, etcétera, ¿no? Pues usted decía el concepto del ser vivo, ¿no? Entonces la marca tiene que saber relacionarse, entrar en distintos puntos de contacto, etcétera, y hacer una propuesta de valor para el consumidor. Esa propuesta de valor pues puede ser desde simplificarle la vida,
o hacerle una propuesta, yo qué sé, como Mercadona, ¿no? Que realmente yo, pues mira, yo te hago una promesa que te voy a dar determinados productos, no la gran gama, de manera cercana, accesible y a un precio razonable, ¿no? Eso es suficiente para tener una gran marca, no tiene que invertir en publicidad, etcétera, ¿no? Su propuesta de valor es muy consistente y yo creo que ahí es donde reside el éxito. Y luego una propuesta de valor fuerte. O sea, si tú no tienes una propuesta de valor fuerte, o sea, si Airbnb cuando nació no hubiera tenido una idea genial y la hubiera implementado bien, no hubiera funcionado. Por mucho que hubiera hecho una gran marca, ¿no? Y lo mismo podemos decir de Uber, ¿no? Claro. Estas marcas funcionan porque realmente tienen detrás una propuesta de valor al consumidor que es relevante, que funciona, que luego además han sabido evolucionar, ¿no? Sí. No, es lo que decíamos siempre, la conexión, ¿no? Esta conexión con el propósito, con el cerebro del consumidor, ¿no? Que es que al final... Y ahora te quiero hacer una última pregunta. Siempre la última pregunta quiero que sea relacionada con el mundo del emprendimiento, ¿no? Ahora pongámonos en los zapatos de un emprendedor, ¿no? En una incubadora, ¿no? En la fase de design thinking, ¿no? Cuando está pensando en su mercado potencial, en su cliente objetivo, en el buyer persona, ¿no? En estos iniciales en la que no tiene recursos, con lo cual no puede pagar a ciertos consultores, ¿cuál es el momento idóneo para comenzar a pensar en invertir en la creación de una marca? ¿Qué consejos le darías? El primer consejo es que la marca es importante, pero primero tienes que tener una propuesta de valor clara, diferenciada, etcétera, y luego ya la marca vendrá. Es decir, si tú no tienes una propuesta de valor, no te vale de nada empezar a invertir en marca, a darte a conocer, etcétera. Tienes que ser diferente, y eso implica también que no puedes ser todo para todos, ¿no? Que esto es una cosa que lamentablemente me encuentro mucho, ¿no? Que yo quiero vender a mayores, jóvenes, generación Z, y no, decide, ¿no? Crea un core y a partir de ahí empieza a crecer, ¿no? Volver otra vez en el concepto de una startup o una empresa que empiece a crear, a hacer asociaciones, relaciones más que transacciones. La comunidad va a ser quien impulse esto, ¿no? Porque al final una marca, como dijo Jeff Bezos, no deja de ser lo que dicen de ti cuando sales de la habitación. Entonces yo creo que lo importante es lo que vas haciendo cada día, lo que vas construyendo, esa propuesta de valor, esa manera en que eres diferente, el contar una historia. Yo creo que cada día es más importante la narrativa que acompañe un producto, una propuesta de valor, ¿no? O sea, de hecho las grandes marcas todas tienen una narrativa detrás, ¿no? De que puede ser de la propia marca o por parte del emprendedor o del líder, ¿no? Y yo creo que reside en esto, ¿no? Primero, entonces, ¿en qué momento? La marca también hay que verla desde dos lados, desde el punto de vista de un emprendedor. Hay que verla desde el punto de vista del consumidor final, hay que verla desde el punto de vista del inversor, porque son dos públicos objetivos bastante diferentes, sabe cuidar todo. Y las palancas que tienes que tocar son distintas, ¿no? Quizás el término de territorio visual es igual, pero la manera en que tú trabajas la marca hacia un lado y hacia otro tiene que ser distinto y tienes que ser muy, muy consistente en esto. Yo cuando empezaría a trabajar la marca con un emprendedor, cuando empieza a tener una propuesta de valor que ha testado, que funciona, etcétera. Que genera. Es decir, yo creo que empezar a invertir o pedirle a un business angel que te ponga dinero para marketing sin haber llegado a unos mínimos de testar producto, de público, de percepción, etcétera, es tirar el dinero, sinceramente. O sea, estoy de acuerdo. Creo que primero demuestra que puedes, y de hecho hay cientos de ejemplos de marcas que sin invertir en marca de manera potente lo hacen. Invertir en marca no implica invertir en publicidad, también lo digo claramente, ¿no? No, esto la publicidad es una parte distinta. La publicidad puede ser una parte, pero invertir en marca son otra serie de cosas, ¿no? También otro pecado que creo que muchas veces en los emprendedores es pecar demasiado con el tema de las redes sociales. Las redes sociales son importantes, obviamente, y a nadie se le escapa, y depende del sector mucho, pero no pongas todos los huevos ahí porque tienes que construir la marca en otros territorios. Los otros territorios son desde tener presencia en foros,
dar charlas, congresos, invitar a tus consumidores a que participen, procesos de co-creación, etcétera, no únicamente en términos de esto, ¿no? Sí. Las redes sociales sí que son importantes para esa parte de narrativa, de contenidos, de hacer cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho un ejemplo que son los de Nude Project, ¿no? Que estando en un sector como es el de la moda, que realmente está más que manido, utilizado, masificado, etcétera, pues hacen cosas muy distintas, ¿no? Con su podcast, con la cerveza, de repente abren una tienda en una librería para fomentar que la gente lea. Creo que eso es lo que hace que la marca sea relevante y que sepa conectar. Y a partir de ahí, pues lo que tienes que seguir haciéndolo es no perder el ojo, no perder la línea de hacia dónde vas y qué es lo que te hace relevante, ¿no? Bueno, has dado unos consejos muy potentes para emprendedores, pues ya sabéis, tampoco nos obsesionemos, ¿no?, con la marca. No. Vamos a empezar a generar, vamos a la propuesta de valor correcta y todo caerá por su propio peso. Fernando, yo continuaría hablando contigo, pero es que tenemos otro invitado. Muchas gracias, Martín. Y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y esperemos volverte a ver en el programa. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Volvemos en unos minutos. Vamos a repasar la programación de Tinku Televisión, las actividades de la comunidad Tinku, y volvemos con el último de nuestros invitados, que es un invitado muy relevante.